minutos para acabar el tema de áreas. Yo entiendo que el próximo lunes o martes habremos acabado y a partir de ahí esperaremos acontecimientos, a ver qué nos dicen de lo que nos depara lo que queda de curso, si es que queda algo. Vale, entonces vamos a recordar dónde nos quedábamos ayer. El punto importante es que habíamos definido lo que se llama la integral definida de una función, de esta manera, integral entre a y b de f, y eso se corresponde con el área encerrada debajo de la curva y las rectas x igual a a y x igual a b. Aquí lo ponemos de esta forma. De manera que la integral definida nos da una forma de calcular el área encerrada debajo de una curva. Muy importante fue el resultado también del teorema de la regla de Barrow, que nos dice que nosotros podemos calcular esa integral definida, ese área, calculando la primitiva de una función, la llamamos aquí g de x, y evaluando esa primitiva en el valor superior, en el límite superior, menos el valor de esa primitiva en el límite inferior. Antes de ver los distintos casos, vamos a hacer uno más sencillo que estos que vienen aquí. Vamos a coger una función que nosotros conocemos, una parábola, que nos resulta fácil representarla. Es muy habitual que tengáis que representar parábolas y rectas dentro de este apartado. Entonces aquí tenemos, vamos a calcular el área encerrada por la curva y igual a menos x cuadrado más 5x menos 4 y el eje x. La vamos a representar primero. Ahora, para representar una parábola podéis hacerlo como se hacía en la ESO o con las derivadas que ya tenemos. ¿Vale? En concreto, lo primero que hacemos es resolver esta ecuación para ver dónde están los puntos de corte con el eje, en este caso con el eje x, que es hacer y igual a 0. Resolvemos esta ecuación, esto nos da x igual a hacerlo, x igual a 1 y x igual a 4. Eso significa, lo voy a pintar aquí un poco a grosso modo, eso significa, vale, que nuestra parábola corta aquí en el punto 1, en 2, 3 y 4. Vale. Como normalmente se anda a escaso de tiempo, si vosotros hacéis la derivada de esta función o calculáis el vértice con menos b partido de 2a, que también se puede, pero si hacéis la derivada, esto sería menos 2x más 5, ¿vale? La igualáis a 0, esto nos da que el máximo o mínimo está en 5 medios, que es 2,5, o sea, el máximo estaría aquí. El máximo digo porque si hacéis la derivada segunda nos da menos 2, que es menor que 0, luego hay un máximo. Bueno, entonces por aquí hay un máximo, ni siquiera tenemos por qué calcularlo. Así que aquí tengo un máximo, entonces dibujamos la parábola rápido. La parábola, bueno, ya sabéis que no pinto muy bien yo aquí. ¿Cuál es el área que nos piden? El área que nos piden es la que delimita nuestra curva, que es la parábola, y el eje x, es decir, el área que nos piden es esta. Bien, entonces, ¿qué nos dice la regla de Barrow? Que ese área es la integral de la función menos x cuadrado más 5x menos 4 evaluada entre el punto inicial, que en este caso, en este recinto, es desde el punto 1 hasta el punto 4, ¿vale? Como yo aquí lo tengo un poco mal dibujado, la gráfica es exactamente esta de aquí. Vamos a ver, esta de aquí, ¿vale? Esta es nuestra parábola, si no se tiene tiempo con un poquito suficiente, y este es el área que nos piden, este área de ahí, ¿vale? Entonces lo que hacemos es, usando la regla de Barrow, calculamos la primitiva de la función, la primitiva de esta función, la voy a calcular por aquí, la primitiva sin límites ni nada, la que hemos estado haciendo estos días, ¿vale? Esto es un polinomio, estas integrales nunca os van a dar muchos problemas para hacerlo. Entonces sería menos x cubo partido de 3 más 5x cuadrado partido de 2 más 4x. Esto es lo que llamamos en la regla de Barrow g de x, la primitiva. Lo que hacemos es evaluar esta función, menos 1/3 de x cubo más 5 medios de x cuadrado
más 4x, y lo que vamos a hacer es evaluarla en 4 y en 1. G de 4, a ver, G de 4 sería menos 1/3 de 4 al cubo más 5 medios de 4 al cuadrado más 9 por 4. Vale, no me va a dar tiempo a calcular esto. Y G de 1, el límite inferior, aquí, pues sería 1/3 de 1 al cuadrado al cubo, que es 1. Bueno, esto es menos, perdón, aquí hay un menos, menos 1/3 más 5 medios de 1 al cuadrado 1 más 4 por 1, esto es 4, que no se me olvide aquí, que parece un 9 a la hora de calcularlo, vale, más 4 por x, que es 4, vale. Bien, entonces el área que nos piden es el valor de la primitiva en 4, lo que nos salga de ahí, menos el valor de la primitiva en 1. Esta es la forma más sencilla de calcular el área. G de 4 sería lo que salga todo esto y G de 1 lo que salga todo esto. Y esto es el área en unidades de centímetros cuadrados, o ya visteis los ejemplos que vimos ayer. Mortalidad, producción eléctrica, el área puede ser cualquier cosa, no tiene por qué ser superficie en metros cuadrados en general. ¿Vale? Este es el caso más sencillo, el área encerrada por una curva y el eje X. Pero se pueden complicar las cosas. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, estamos en la página, en el apartado 6, mirar estos casos para calcular el área. Aquí hay una parte que está por encima del eje X y otra por debajo, y aquí también hay partes por encima y partes por debajo. Si yo, para calcular este área amarilla, calculo la integral entre A y B aquí de la función, no me va a salir toda el área, porque ocurre que estas áreas son contabilizadas como positivas, las que están por encima del eje X, y estas negativas. Entonces se van a cancelar y no voy a estar calculando el área real. ¿Cómo proceder en estos casos? Pues en estos casos lo que se hace es calcular estos puntos, los puntos donde se corta el eje X, aquí, que es donde se produce la inversión desde negativa a positiva, calcular estos puntos y calcular las áreas por separado de cada trozo. Aquí lo tenéis bien descrito. Por ejemplo, esta función, queremos calcular este área, esta y esta. Esta será positiva, la de esta zona, esta será negativa y esta positiva. Entonces lo que hacemos es calcular los puntos de corte con el eje X, aquí. Para ello resolvemos la función f de x igual a 0, para calcular estos puntos, ¿vale? Luego vemos cuáles quedan dentro de nuestro intervalo de integración, cuáles quedan entre A y B. En nuestro caso quedan estos tres, x1, x2 y x3. Y lo que hacemos es calcular las áreas por separado. Es decir, calculamos la primitiva de la función, g de x, calculamos su valor en A, en x1, en x2, en x3 y en B, así. Y entonces el área de este trozo será g de x1 menos g de A, aquí. El área del segundo trozo será g de x2 menos g de x1, aquí. Y el área del último trozo será g de x3 menos g de g de x3 menos g de x2. Y el último trozo, g de b menos g de x3. Aquí están todos. Vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí. El problema aquí, fijaros, dice hallar el área comprendida entre la curva y igual a x cubo menos x, el eje x y las rectas x igual a 0 y x igual a 2, verticales, como veis. El problema aquí es que hay que hacer estos ejercicios sin que pierdas tiempo o mucho tiempo en dibujar esta gráfica, ¿vale? Entonces, esta gráfica de estas funciones, imaginemos que no la conocemos, la mantenemos aquí para entender lo que estamos haciendo. Pero entonces lo primero que hacemos es calcular, siguiendo los pasos que hemos dicho antes, los puntos de corte de esta función, ¿vale? Calculamos las soluciones de esta ecuación, sacando factor común a x, salen menos 1, 0 y 1, que serían donde corta menos 1, 0 y 1. En principio tú no vas a saber cuál es la gráfica, ¿vale? Y entonces, ahora lo que hacemos es calcular la primitiva de la función, la primitiva de esta función, g de x mayúscula, que será x4 partido de 4 menos x cuadrado partido de 2, ¿vale? Calculamos el valor de la primitiva en menos 1, en 0 y en 1, que son los puntos de corte, y también en el 2, porque lo vamos a necesitar, El punto 2 es el punto extremo. El menos 1 no hace falta, en este caso, porque no entra dentro de nuestro intervalo,
el área que nos piden es entre 0 y 2, esta amarilla que hay aquí. Entonces calculamos G de 0, G de 1 y G de 2, aquí. G de 0, que sería, todo esto es 0, G de 1, que sería 1 menos 2 menos 1, menos un cuarto, y G de 2. Y calculamos, el área de este trozo sería G de 1 menos G de 0, aquí, menos un cuarto. ¿Veis que sale negativa? Aunque luego la tendremos que pasar en valor absoluto. Y luego calculamos G de 2 menos G de 1, que sería este área. El área encerrada entre la curva y las rectas x igual a 1 y x igual a 2. Entonces sería G de 2 menos G de 1. Y ahora lo sumamos. Ponemos esta en valor absoluto, menos un cuarto, que sería este trocito, más 9 cuartos. ¿Vale? Entonces, en resumen, si tienes delante la gráfica, mejor. Pero si no la tienes, te tienes que apañar, a no ser que te la pidan expresamente. ¿Vale? Bien, entonces, vamos a intentar hacer este de aquí, ¿de acuerdo? Para mañana. Tenéis que hacer estos mismos pasos. Calcular los puntos de corte. Aquí en este caso es fácil porque sacáis factor común a x y luego os queda una de segundo grado. Calculamos la primitiva de la función. El área comprendida entre esa función y el eje x se refiere a la que quede encerrada, como este trocito, o como en el anterior que hemos visto. Aquí, este área es el área encerrada por una función, el eje x, aquí también. Aquí no, porque no está encerrada por el eje x, hay otras dos rectas. Bien, entonces, si queréis podéis dibujarlo, esta función, x cubo menos x cuadrado menos 6x, pero es mejor que lo hagáis sin tenerla que dibujar, sin saber cómo está. Puntos de corte, primero, puntos de corte, vemos cuáles de esos puntos de corte, en este caso, como nos piden la zona encerrada en el eje X, este segundo apartado no nos importa. Calculamos el valor de la primitiva en los puntos de corte que nos salgan, que son 3, y después el área de cada tramo lo vamos calculando como el valor de la primitiva al final del intervalo menos al principio. ¿Vale? Intentad hacer este, es un ratito, y mañana empezamos corrigiendo y viendo el resto. Bueno, vamos a ir haciendo casos de los que nos encontramos en el libro de texto. A ver, que no me quiero pasar de la cantidad de tiempo. Vale, cortamos aquí y intentar hacer ese ejercicio.